pero bueno, una vez que tú terminas la carrera, que esto es el sentimiento creo que de muchos, sientes como un vacío, a no ser que tengas un plan vale, me quiero seguir tirando por investigación y tengo este plan, doctorado, etcétera, o ya trabajar en una compañía y este es mi objetivo. Pero otras veces cuando terminas la carrera, que era como tu plan establecido desde la escuela, un poco lo que tenías en visión, sientes un vacío de qué hacer. ¿En tu caso fue este o ya se intuía si querías ir por investigación o tenías esa chispa del emprendimiento? Bueno, la verdad es que a mí me atrapó la vida. Yo creo que ese fue el inicio de mi carrera vertiginosa, pero no lo digo en el sentido de que sea muy buena, que oye, estoy contenta, sino en una carrera profesional en la que los trabajos me han ido atrapando a mí y no tanto yo a los trabajos. Te diría que tengo la sensación de que no he elegido ninguno, Ya. que estaba en el sitio adecuado, en el lugar Y adecuado llegó, y cómo iba a decir que no, claro. ¿no? Entonces, no tuve ese periodo de reflexión ni a qué me quiero dedicar, ni siquiera pues esas pruebas de trabajos que al final no te convencen y vas descartando lo que Sí. te gusta, eligiendo lo que te gusta y descartando lo que no te gusta. Como me gustaba mucho la genética, estuve pico pala persiguiendo a un profe de la universidad, del departamento de genética, porque lo descubrí en unas paellas, algo que ocurría antes, que ahora ya no ocurre en los campus porque creo que los comas etílicos eran demasiado elevados y decidieron eliminar esta actividad Sí, que teníamos, me suena eso. pero molaba mucho. Sí. Yo creo que esto hay que reconsiderarlo. Entonces, bueno, ahí descubrí a un profe de genética de mi ¿Manuel? universidad, Manuel Pérez Alonso, Sí. y luego estuve pico pala hasta que me dijo que sí me dejaba entrar en su departamento. Esto era una concepción de becario que hoy no tenemos, es Sí. un becario infinitamente por debajo de la Sí, escala sí, que hoy sí. tenemos. Entonces, esto consistía básicamente en trabajar al lado de alguien que estaba haciendo la tesis doctoral y si fregabas los matraces, que ahora hay todo en materiales de plástico, Sí. pero entonces había mucho, se reciclaba más, Sí. pues entonces si fregabas bien y sonreías, pues esta persona pensaba en voz alta y así ibas aprendiendo. Ujú. Entonces, yo esto lo digo con mucho orgullo, ¿eh? A mí me No, encanta... es que es un proceso natural. O sea, Eso es. Ahora pues vamos un poco con la ley y mis derechos por delante y está muy bien, sí. pero yo creo que yo no diría que aquella forma de enseñarnos era mala. Sí, ha cambiado mucho, ¿eh? Yo también viniendo del mundo de la academia, ahora se ve un gran cambio. Es como, vale, ¿qué horario tengo antes de empezar algo y cuáles son las condiciones más allá de la propia vocación? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que, a ver, tiene que haber un balance porque también eran horas intempestivas y un horario un poco, digamos, amplio. Pero bueno, me alegro de que hayas sacado a Manuel porque ya entrando de lleno en el emprendimiento, a los 24 años se funda Sistemas Genómicos y quiero saber un poquito más, porque es realmente extraño, hace ya muchos años, pensar en la época de tener el concepto de emprendimiento, que no es el mismo que hay ahora, y segundo, estar en la universidad, que hay incluso ahora muy poca transferencia tecnológica. Sí. Entonces, ¿cómo surge? ¿Es tuyo, del equipo? ¿Hay alguien que ya tenía experiencia? Sí, lo que hacemos es cuando yo entro en el departamento de genética, digamos que estoy trabajando y ayudando y mi meta era conseguir una beca para hacer la tesis doctoral. Era el camino que a nosotros todos nos marcaban y lo que querían tus padres para ti. Sí. Entonces, eso fue así hasta que Manuel Pérez Alonso consiguió un hito para mí histórico y muy relevante para nuestra región y también para España, y es poder participar desde Valencia y como único grupo en España en los primeros proyectos de secuenciación de organismos modelo. Entonces, en aquel Wow. caso, participamos en un proyecto en el cual secuenciábamos una mala hierba china, no porque nos interesara en sí misma, sino porque tiene un genoma muy pequeñito, Ajá. ya que yo pues lo cogió un grupo alemán, lo dividió en trocitos y lo repartió a 10 países diferentes de la Unión Europea. Nosotros en España nos tocó nuestro trozo y teníamos nuestra parte de financiación europea. El resto de países, los nórdicos, Alemania y otros, pues tenían una extra financiación Sí. por parte de su país. España no, por supuesto. Tampoco ha cambiado mucho, yo creo, ¿eh? O sea, Esto sigue un poco igual. sí, sí. El caso es que cuando todos trabajaban a 3 turnos, los españoles hacíamos un turno, o sea, Sí, todos los turnos, la misma persona hacía los 3 sí. turnos. Entonces yo recuerdo estar en un laboratorio que se conformó como un proyecto mixto entre la Universidad de Valencia, Departamento de Genética, y la empresa Boehringer Ingelheim, que luego fue comprada por Roche. Éramos un laboratorio mixto público-privado, Ujú. que también en el año 97 Vale. tampoco era esto tan común, con lo cual No, empezaban esas iniciativas público-privadas. vale. Esto es como el germen y yo creo que hemos roto un montón bueno, o nos hemos iniciado en un montón de cosas que luego se han demostrado que son la solución y que son casos de éxito, y en este caso esa colaboración lo fue. Una vez que terminamos el proyecto,
publicamos en revistas de superimpacto y finalmente yo sí que consigo esa beca para hacer la tesis doctoral y volvemos a la academia. Y toda aquella tecnología que teníamos, que recordemos que era pues una herramienta única y en el estado del arte para secuenciar ADN, pues esto se iba a quedar en el cajón de la Universidad de Valencia y nosotros volver a la academia, Manuel a sus clases y yo a la tesis doctoral. Empiezo la tesis doctoral. Aquello pues era un título infumable como casi todos y le interesaban los resultados a un señor alemán y a mí, nos íbamos carteando y eso, pero yo pasé de unos ritmos vertiginosos a ritmos caribeños y entonces me di cuenta que aquello desde luego no era para mí, No era que para ti. no quería estar 4 años trabajando en algo que no tenía muy claro si luego me iba a funcionar. Y entonces fue Manuel Pérez Alonso, honestamente, quien me fue pinchando y entre los dos finalmente y con otro grupo de motivados pues los que dimos ese primer paso. Y lo que hicimos fue, no existía Google, miramos lo que pasaba en otras partes del mundo y vimos que en Estados Unidos empezaban a utilizarse las herramientas de secuenciación de ADN para hacer diagnóstico genético y con esos datos, esa información genética de los pacientes, complementar otros diagnósticos, pues bioquímicos, Sí. inmunistoquímicos, lo que fuera. Y con esto llegaban a conclusiones que permitían un mejor tratamiento o una mejor dosificación de los medicamentos. Entonces dijimos, ostras, qué chulo, esto se está empezando a aplicar, tenemos tecnología en una de las grandes tendencias mundiales, estamos convencidos de que la secuenciación de ADN se impondrá en nuestro país y fíjate, no tenemos competencia, vamos a montar el primer laboratorio en España. Sí. Y así, y ese es el germen de sistemas genómicos, que a mí me gusta decir, porque es verdad, que fue la primera empresa de biotecnología montada en España. Y por cierto, bueno, oye, orgullo de pertenencia, Sí, sí. empresa valenciana, que sigue siendo una empresa valenciana, tanto sistemas genómicos como las derivadas de Sí, sistemas sí. No, es genómicos. que es para sacar pecho, porque yo creo que todo el sistema biotecnológico, pensar ahora 30 años, no estaba nada desarrollado. O sea, ha venido ahora la ola, una ola muy grande, donde vemos muchas más iniciativas, mucha más gente que se apunta a la ola y obviamente mucho más dinero e investigación en ello. También más fácil en el mundo en el que estamos ahora. Pero bueno, volviendo un poquito más para atrás, retomando ya la parte del emprendimiento en sistemas genómicos, que no quería dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes un poco, cuando ya formáis el equipo, imagino que falta pues mucha formación de emprendimiento que se hace ahora, cuál es el mercado, el negocio, la patente, hay que mirar miles de cosas, también la parte legal de una empresa, que para todo esto dudo que te preparen en la carrera, lo sabemos de sobra, que hay muchas asignaturas un poco superfluas, pero no te preparan para nada de formación. En vuestro caso, ¿cómo fue esto? Bueno, en nuestro caso fue lo que hoy tú estás ahora mismo diagnosticando, que ahora aprovecharemos los micros para reivindicar. Pues Quiero imagínate, entrar un poquito de lleno claro, en un par de preguntas. lo tenemos que multiplicar por 100. En el 98 es que directamente no emprendíamos. Claro. En Valencia no se emprendía en el No. 98. ¿Se emprendía en Boston? Probablemente. Sí. Con mayor tasa, seguro que sí, infinitamente. En Valencia no Aquí se hacías una emprendía. locura. Claro, aquí pues yo recuerdo cuando le dije a mi madre que iba a montar una empresa y que me iba a hacer autónoma. Autónoma era una palabra absolutamente prohibida. Sí. Y ya no te digo, un autónomo puede ser una persona que desarrolla su actividad profesional con un cierto conocimiento técnico. Ni te cuento la transferencia de conocimiento desde la universidad al mundo privado y montar una empresa que hoy se llama de base tecnológica, que en aquel momento también se llamaba así, pero efectivamente tú has dado en el clavo, ni la palabra startup ni spin-off eran palabras conocidas. Nada. Yo fui una spin-off después de que se conociera la palabra, digamos que, y fui la primera spin-off de la Universidad Ahora de lo Valencia. defines, pero en ese momento básicamente sería una locura. Exacto, exacto. Entonces empezamos la compañía con la mochila completamente vacía, sin ningún conocimiento, pero no solo en emprendimiento, ningún conocimiento del mundo empresarial. Claro. Entonces esto es absolutamente una locura, Sí. es una inconsciencia Ahora mismo tremenda. sería impensable intentar fundar algo, hacer una spin-off, una startup, sin tener ningún tipo de conocimiento, estar preparado, porque no puedes llegar a ningún lado, probablemente. Es que tampoco es necesario, porque yo creo que somos unos cuantos y precisamente este tejido que también podemos llamar ecosistema, o estas personas que estamos dedicándonos a cosas como esta, que no son exactamente nuestra profesión, sino aquello que nos gusta y que hacemos encantados, precisamente va encaminado a eso, encaminado a que hoy, y como dato, a mí me encantan los KPIs y me encanta dar siempre un dato que refleje qué pasaba antes y qué pasa después. Cuando yo emprendí, existía en Valencia el sitio donde montar una empresa de base tecnológica que se llama CEI Valencia, que en el año 98. Hoy en la página Emprenem Junts
de la GVA podemos encontrar 233 sitios o entidades públicas, privadas y de todo tipo relacionadas de alguna manera con el emprendimiento. Aceleradoras, Menudo cambio. inversión, claro. Sitios donde nos van a enseñar y luego, pues no sé, te diría decenas de cursos y cursitos y cursillos y charlas y eventos donde los más senior vamos a hablar a los más junior de qué es lo que se pueden encontrar por el camino, qué es lo que se van a encontrar y también dónde pueden conseguir ayuda. Y sobre todo y ante todo, por encima de todo esto, sitios donde, como en este sitio donde estamos ahora, de Terminal, donde vamos a encontrar la confluencia de todas esas personas que buscan bueno, pues resolver alguno de los retos que se están encontrando por el camino. Esto es imprescindible. La soledad del emprendedor es algo de verdad desolador. Sí, una de las, yo creo que de las aptitudes más importantes y que yo creo que ahora se está dando cuenta la sociedad, al menos para la clase media, es el poder del networking, de las conexiones que puedes hacer, dónde te pueden llevar y qué puedes aprender de ellas, porque tú no te esperas nada al ir a un evento y sales con 2 contactos que te cambian la vida, por ejemplo. Entonces, es un arma muy, muy potente que yo animo siempre pues a dedicarle tiempo, a saber que pueden surgir oportunidades incluso de la nada. Entonces, y mira, ya que has abierto el melón de la formación, emprendimiento, vamos por ello, porque yo he visto en tu perfil que hiciste un máster en innovación y un MBA. Esto fue un poco en la carrera de sistemas genómicos. ¿Hace falta este tipo de formación? O sea, ¿es necesario cuando tú estás ahí o lo haces un poco por trámite? Que muchos másteres también es una ampliación un poco técnica de tu conocimiento, pero es también un poco trámite. ¿O de verdad haría falta más formación, más cursos de emprender que se involucrase más en la cultura de la sociedad? Bueno, yo te diría que si en nuestras universidades fuéramos capaces desde unos momentos tempranos, es decir, primero de grado, e ir insistiéndolo, e ir conectando a nuestros alumnos con estos centros de innovación como la Terminal y como el resto de bases por sectores que tenemos en la Marina. Si todo esto fuera posible y lo hubiéramos ya metido en nuestra cultura, a lo mejor no es necesario tener el máster en innovación, porque sabemos dónde se está produciendo y estamos escuchando de primera mano a quien lo está llevando a cabo. Además que queda desligado, porque es como, vale, tú terminas tu carrera y luego lo haces si tú tienes esa... Y es como, bueno, a lo mejor si tengo la cultura desde el principio, desde la carrera, me abro a esto, porque tú muchas veces no sabes qué quieres hacer después de la carrera. Claro. Entonces, tener estas cosas transversales que te vienen de diferentes ángulos hace que digas, pues este interés yo no lo había generado en mí y ahora lo tengo, entonces. Claro. Entonces, como decíamos antes, aprovechamos micros para reivindicar pues que tenemos que, dentro de nuestras universidades públicas, tener asignaturas o tener al menos charlas y eventos donde contemos a nuestros estudiantes que el 7% de ellos, ni más ni menos, tienen sensibilidad diferente al otro, digamos, 93%, y tienen ciertas características que los van a condicionar a asumir el emprendimiento como algo un poco más normal. Es verdad que ese otro 93% son otro tipo de personas, otro tipo de individuos que no se van a ver tan motivados por emprender, pero para ese 7% es muy importante. Pero este 93% parte de la base de que no hay nada. O sea, si se implementase esto en la universidad, lo mismo llegaría a un 15, por decir un número, que le generase interés. O sea, muy bien, es absolutamente posible, no tenemos estudios de ese tipo. Sí que sabemos que un 7% de la población, pues ellos mismos tienen pues esa sensibilidad, ¿no? Se acercan, son curiosos. Genéticamente. Sí, pues probablemente, no lo hemos encontrado todavía esto, ¿eh? Pero tampoco lo estamos buscando. Entonces, bueno, es posible que alguna vez lo encontremos. Pero es verdad que, aunque no, y cuando hablamos de emprender, no estamos hablando de coger los ahorros, pedírselos a los familiares y a los amigos y a estas 3 Fs y montar una empresa de base tecnológica en un parque científico. Sí. No, estamos hablando pues de, incluso en el otro extremo, de intraemprendedores, de personas que acaban al final en los departamentos de I+D o de innovación de las empresas, porque son personas a las que no les gusta repetir el trabajo de la misma forma 2 veces y están permanentemente buscando nuevas formas y creando. Entonces, no hace falta, insisto, en montar tu propia empresa para ser un emprendedor. También tenemos a los intraemprendedores absolutamente indispensables también en nuestra cadena. Entonces, si esto lo tuviéramos dentro de la universidad y fuéramos capaces de ir dirigiendo a nuestros alumnos, pues es posible que no necesitáramos tanta formación después. Como esto hoy en día no ocurre, aunque estamos trabajando para que así sea y desde
el Consejo Social desde la Universidad de Valencia estamos trabajando muy activamente en esto. Ya iremos dando información, pero se van a ver las primeras noticias dentro de poquito tiempo, espero. Como esto no se está produciendo todavía, sí que es verdad que terminas tu grado, tu máster, y técnicamente eres una persona que tiene unos conocimientos profundos, y luego tienes sobre todo herramientas para conseguir afianzar esos conocimientos y ampliarlos. Pero ¿qué sabes del mundo real? ¿Qué sabes del mundo de la empresa? Donde acabaremos el 85% de nosotros, por cierto. No nos el número de funcionarios de todos los niveles o trabajadores al servicio público será un 15% y el 85% acabaremos en el sector privado. Entonces, ¿qué sabemos del mundo de la empresa? ¿Qué sabemos de la gestión de recursos humanos? ¿Qué sabemos de gestión de proyectos? ¿O qué sabemos de innovación? Sí, de contratar, siquiera con 24 años no sabe leer una nómina, seguramente, si no te has dedicado a ello. Vamos, la declaración de la renta es, qué miedo. No, claro. Ya no te hablo del sector empresarial, claro. Exactamente, toda la parte legal que hay detrás, todo el contratar a gente, cómo lo tienes que hacer, cómo formas un equipo, tu plan de negocios. O sea, tienes que tener una visión muy amplia cuando tú decides tener una idea, pero tienes que tener también interiorizado el quiero ser CEO, porque conlleva tras de eso muchas más implicaciones y responsabilidades y conocimiento que desde luego no se tiene, yo creo que cuando acabas tu parte técnica de tu educación. No, exacto, así es. Y tienes que ser CEO porque es imprescindible, porque pues como yo hice cuando fundé Sistemas Genómicos, tienes que barrer la puerta, entras, atiendes el teléfono, subes secuencias ADN y luego coges el maletín y te vas a visitar a los médicos, en mi caso. Entonces, eres el CEO porque nadie va a ocupar ese lugar por ti, no tienes dinero para pagarle un CEO, ni siquiera para pagarte a ti misma. Entonces, esos primeros inicios parten de un motivado, motivada, superhéroe y superheroína que se lanzan la manta a la cabeza y tienen un tesón espectacular que les lleva al final pues a donde puedan. Sí, es algo nuevo tuyo, lo creas, entonces como si fuese tu bebé, todo el mundo lo dice cuando tiene una compañía y le haya salido bien o mal, era mi bebé, yo no quería dejarlo y quería pues cuidarlo y claro, pues tienes que estar ahí. Sí, de eso también podríamos hablar ahora. Sí, o sea... del desapego. Pero es complicado. Pero bueno, al principio, como te digo, tienes que hacer todo esto. Y respondiendo a tu pregunta, honestamente creo que en este momento es difícil iniciar un proyecto empresarial sin tener ciertos conocimientos en la mochila. Y nos referimos por conocimientos a esto que estábamos hablando, gestión de recursos humanos y más o menos todas las características y las disciplinas que se dan en un MBA. Es súper importante. Vale. Si te puedes pagar uno de estos como con súper prestigio e irte a otra ciudad española donde... Ojo que eso abre muchas puertas también, ¿eh? Claro. Eso iba a decirte, allí conocerás a personas que luego serán tus clientes y proveedores. A mí me pasó que no tienes esos 60.000 euros o una cosa así, pero tienes 6.000, pues también hay para todos los bolsillos. Y tampoco es imprescindible, no te van a dejar de formar bien o no vas a dejar de aprender determinadas cosas que necesitas porque el máster sea más caro o más barato. Pero sí que creo que es imprescindible aprovechar los recursos públicos y gratuitos que tenemos en alguno de estos 233 entidades que nos están echando una mano con esto. Y luego pues también formarnos un poco. De hecho, cuando viene pues una persona que ha estudiado bioquímica o biotecnología, hijo probablemente de algunos o hija de algunos amigos, y me dicen, oye, habla con esta persona y le das un poco pues tu visión, ¿qué le recomendarías? Yo siempre les digo que más que especializarse en un otro máster para tener un poquito más de conocimiento técnico, yo les digo que quizá un MBA sea el punto siguiente de formación que les recomendaría. Pero no porque vayan a emprender, es que esto también viene muy bien en el mundo de privado, en el sector público también, pero en el privado para ascender en tu propio puesto de trabajo. No hace falta que tengas esa sensibilidad emprendedora para hacer un MBA. Sí, yo creo que te abre los ojos, pero también te abre un mundo de oportunidades. Y ya simplemente con la gente que conozcas, que va a tener ese tipo de interés, incluso pueden salir cosas. Conozco, ahora que por fortuna puedo conocer un montón de startups, hay muchas historias así. Bueno, pues me interesaba el emprendimiento, fui a formarme un poco más con un MBA y bueno, coincidí con una persona más técnica, tenía una idea y acabamos juntos. O sea, al final, historias hay de todo tipo. No, sin duda. Pasando un poco más a la siguiente etapa, para mover, digamos, el reloj. Después de sistemas genómicos llega Imagen, que es un salto que aquí estoy perdido. Y de Imagen hay una fusión para conseguir lo que hoy tenéis de Health in Code.
desarróllame esto un poco, porque Claro. aquí estoy perdido y sigue siendo toda tu evolución de emprendimiento, o sea, como ascender en las casillas por donde vas pasando. Claro. Bueno, es que como sistemas genómicos lo fundamos un grupo de las 3 Fs, ¿no? Y éramos todos técnicos, porque nuestros amigos y nuestra familia estaban dentro de este mundo de la ciencia. Ninguno de nosotros tenía conocimiento empresarial, excepto uno de ellos, que fue además quien nos ayudó a montar la empresa y quien nos asesoraba en esta materia. Pues cometimos uno de los errores más graves y que me preocupa mucho que hoy en día pueda producirse, y por eso, y de ahí muchas de las charlas que damos para evitar que otros vayan con esa candidez a montar empresas. Y lo que nos ocurrió es que al cabo de los 10 años, ese socio se quedó con toda la empresa, sí, con las participaciones de toda la empresa, y fuimos expulsados de nuestro propio proyecto por uno que se las sabía todas del mundo empresarial, aunque conocimientos técnicos no tenía muchos. Ya, Que además que ya coincidió estaba con curado. el punto, claro, y además coincidió con el punto en el que nuestra empresa empezaba a ser rentable. Entonces, digamos que ahí, aparte de los másters, el MBA, cuando yo lo hice, en el cambio o en la transición entre sistemas genómicos e IMGEN, le puso nombre a todo aquello que me había ocurrido con anterioridad, y yo tengo 2 másters, el que me costó caro y el que me costó absolutamente caro, no solo económicamente, sino emocionalmente, y que tuvo que ver con perder la compañía justo cuando empezaba a despuntar 10 años Claro. después, de manos además del que había sido tu socio y en el que habías puesto toda la confianza. Entonces no sabíamos palabras como un pacto de socios, no sabíamos lo que era una ampliación de capital Claro. prácticamente, y entonces, bueno, pues por eso además sigo recomendando que que el emprendedor tenga algo de formación en el mundo de la empresa, porque no se puede delegar absolutamente este conocimiento en tus socios. Te pueden pasar cosas como esta. Sí. Es muy importante también dejar cosas por escrito, la confianza está muy bien, empiezas como amigos y terminas totalmente separados. O sea, el mundo de los negocios, al final cuando hay dinero entre medias, es peligroso, puede ser algo muy bonito, pero puede ser peligroso. Entonces, esto creo que encaja un poquito a una de las partes que sí quería que dejases como en primicia. ¿Cuáles serían los 3 consejos que darías a cualquier emprendedor de, mira, vas a pasar por esto seguramente, o si lo quieres pensar de otra forma o lo quieres mezclar, qué 3 errores deberían de no cometer? Que es seguramente, mira, vas a caer si no haces esto. Bueno, yo creo que hemos hablado de algunos de ellos. El seleccionar los socios es muy, muy importante. Hemos hablado de un caso muy negativo que acabó de la peor manera posible, pero es verdad que por el camino lo que tengo y con el resto de socios tengo una relación excepcional 30 años después. Ninguno de ellos sigue en Health in Code. Soy la única socia inicial que ha permanecido en el proyecto. El resto salieron con mucho éxito. Primero vino un zasca importante, pero luego todos ellos han salido con mucho éxito de este proyecto, y bueno, yo creo que seleccionarlos es muy importante. He dicho antes que cuando yo Bueno, eso monté también dice mucho de la personalidad de la líder, de cómo se trabaja esa relación, de, Sí, oye, sí, es todo transparente, todo sí, buena persona, básicamente. sí. Fíjate, esto enlazaría un poco. Seleccionar a los socios, por tanto, es muy importante. Hemos dicho antes que no existía Google, ahora sí. Y cuando tú pones el apellido de una persona con la que te quieres asociar y en lugar de salir premio o iniciativas bonitas, sale sentencia del juzgado número no sé cuántos, como sale cuando pongo el apellido de aquel que en su momento nos engañó, pues entonces esto es que vamos por mal camino. Eso Ahora es. yo creo que hay que tomarse un poco de Hay tiempo más para herramientas seleccionar. para... Sí, eso es. La segunda un poco diría, yo creo que uno de los principales problemas que vamos a encontrarnos es la gestión de recursos humanos o de personas, que se dice ahora. Es lo más difícil que creo que aprende un emprendedor, porque tienes todo tipo de presiones y de condicionantes, muchas veces económicos, que te hacen pues llevar a los extremos a tu equipo en todos los sentidos, y gestionarlos de forma adecuada yo creo que es importante. Entonces, seguro que vas a acabar muy mal con alguna de las personas que han formado parte de tu equipo, seguro que vas a contar con tus amigos de promoción y de carrera porque son tus personas de confianza, las meterás en la empresa y tendrás algún problema. Entonces, esa parte también es algo que seguro que te va a pasar, y que en la medida en la que escuches a los grandes expertos en gestión de emociones y de personas, yo creo que te va a dar herramientas también para saber controlar la ira, controlar la propia ansiedad, las presiones, y poder trabajar con tu equipo de la mejor manera posible. Sin duda vas a perder amigos, pero también vas a hacer un montón de amigos más. Sí. Yo aquí quiero también dejarla
o mi caso, mi experiencia, de que no sé cuántos amigos y amigas empresarios tengo en este momento, muchísimos más que amigos o contactos he perdido por culpa de tener la empresa. Vamos, es que tu mundo se abre de forma exponencial. Yo ahora tengo muchísimas amigas también en el mundo empresarial y he perdido alguna por el camino, pues probablemente porque Mm, no le he atendido lo suficiente, no le he dedicado tiempo. Tu familia siempre está ahí y esa te sí. acompaña incondicionalmente. Entonces, bueno, puede que por el camino pues tengas unos niños a los que les has dedicado menos tiempo en el parque, pero es que a mí no me gusta ir al parque a acompañar a mis hijos y mis hijos tienen otras, bueno, pues otras vivencias con su madre, como por ejemplo, y luego hablaremos de ello probablemente, pero cuando me dieron el Jaume I en su clase, Sí. pues se hizo un homenaje especial o se contó que la mamá de Carolina Gutiérrez pues ha ganado un premio Jaume I y esto es importante que lo sepáis, Sí, y contaron lo que eran los Jaume I y mi hija casi se muere del susto allí sí, porque de la relevancia que tuvo en aquel momento claro, dentro de su clase. Entonces, bueno, pues es otra forma de estar orgulloso de tus padres, claro. no No, no, tanto sí, por el tiempo que estés, ¿no? totalmente. O Es sea, una elección de vida, pero yo la quiero defender y romper una lanza. Es que es tan alucinante tener el control de algo que ha cambiado en la sociedad gracias a tu trabajo sí. y poder decir, oye, es que yo contribuí a que el diagnóstico genético se introdujera en España. Es que esto es Pero es que te alucinante. sientes muy bien contigo misma, Eso porque es. es para estarlo. Has cambiado algo que es muy difícil, que es tanto la forma en la que yo diría que el país ve una parte y puede integrarla con esa tecnología a la sociedad civil, aunque ellos no lo perciban, pero oye, se benefician de ello. Así Esto es. es, muchas veces tú no lo ves, pero te llega cuando tienes una problemática. Entonces, me sigue pareciendo maravilloso cómo ha evolucionado todos estos años el diagnóstico genético, todo lo que se sabe de genética y cómo se secuencia. Y bueno, estáis haciendo un trabajo Sí, maravilloso. así es.